Hola, Rincón. Bueno, estaba esperando que llegara Betancourt, que es a quien le estaba respondiendo para seguir. Sí, estoy aquí. Yo creo que una disciplina, tuve el cuidado de memorizar la idea que estaba diciendo para no reaparecer aquí diciendo, ay, ¿qué estaba diciendo? Yo creo que una disciplina que no se deja conducir por un método racional, por un proceder riguroso, que es igual siempre para considerar todos los casos, de modo que los resultados que obtenga sean confiables, bueno, no debería llamarse ciencia. Además, la literatura no persigue lo mismo que persigue la ciencia o las otras, en general lo que llamamos ciencia, las ciencias. No es como la biología que pretende encontrar información sobre la vida. No es como la odontología que trata de cómo es el diente y cómo debería cuidarse, etcétera. La literatura no pretende lograr nada que se le parezca a ello. Eh, Simplemente busca el disfrute de la creación, como dijo, creo que Salgado desde el principio. Todo lo que pretende cualquier arte, no solamente la literatura, es el disfrute de la belleza. Y la belleza no tiene que ser lo que normalmente consideramos bello. El artista puede regodearse también en cualquier cosa que consideremos en general negativa o perjudicial u oscura o, bueno, negativa en general. Eh, Fíjense cómo un artista como Stoker pone de protagonista a un vampiro que quiere chupar sangre. Eso normalmente la gente en su sano juicio no consideraría que es nada positivo, pero ahí busca este artista algo que tiene que ver con el ser humano que hay que examinar, o bueno, que él cree que hay que examinar, y hay que examinarlo con ojos eh, espirituales, con ojos artísticos, no con ojos científicos, porque eso lo haría un psicólogo más bien, y echaría mano de todas las teorías científicas que existen acerca de por qué a la gente le gusta la sangre, o si eso es una deformación psicológica, o si eso está bien, que si todo el mundo debería chupar sangre, o si a todo el mundo le debería fascinar el color rojo y volverse loco cuando ve una gota de sangre. O sea, la ciencia se ocupará de eso. El arte se ocupa de examinarlo desde otro punto de vista. Lo examina desde el punto de vista de, de, de ir viendo lo que hay dentro del ser humano que lo lleva a ser así, de lo que hay en el nivel emocional, en el nivel del conocimiento, de la visión de la vida, ya no encuentro qué decir, de qué nivel, desde qué punto de vista. Uh, lo que ve además el autor, que no es, que no tiene que coincidir siempre, pero lo que él vea es válido en general, no tiene que coincidir siempre con lo que tienen los demás en la mente o en el corazón. Y no tiene que coincidir en absoluto, no es forzoso ni obligado que coincida con lo que dice la ciencia, que son hechos objetivos. A la literatura no le interesan los hechos objetivos. Y si le interesan, no es verdad que no le interesen.
de vez en cuando les interesa. Como por ejemplo cuando un escritor como Volpi escribe una obra como En busca de Klingsor, que al final uno no sabe quién es Klingsor, por cierto. Hasta me parece que Klingsor está muerto y se sabe desde el principio. Eh, a la literatura pocas veces le interesan los datos objetivos. Lo que interesan son precisamente los subjetivos. Yo tengo un amigo que daba clases en la escuela de letras. Él estudió conmigo idiomas, pero daba clases en letras. Lo que pasa es que estudió letras también. Ok. Que decía, eh, los mitos, hablando de literatura griega, ¿no? Los mitos pueden tener varias versiones. Y hay quienes creen que esta versión es la correcta y aquellas dos, las otras, son falsas. Esas no deberíamos confiar en aquellas otras. No confíen en gente que les diga eso. Porque en realidad los mitos son narraciones. Y como pertenecen a la literatura oral de los orígenes de Grecia, eh, tiene que haber muchas versiones, porque no nacieron escritas, nacieron en la imaginación y en la palabra oral de la gente, del pueblo, ni siquiera los científicos y los poetas, sino la gente que crea sus historias para entretenerse y para educar a los niños. Y eso se convierte en literatura escrita muchísimo más tarde. ¿Qué habrá pasado aquí? Oyen, chicos. Sí, sí, se la Ah, ve. que se cambió la pantalla sin que yo tocara nada. Entonces, este amigo mío decía, que el profesor de letras, entonces no hay que creer que unas versiones son buenas y otras son malas, que unas son falsas, verdaderas y otras son falsas. Lo que hay que entender es que si tiene más versiones, ese mito es más rico. Si hay unas versiones que dan unos detalles que otras versiones no dan, lo que hay que hacer es aprovechar eso, no pensar que esta es falsa y aquella es verdadera, como si uno tuviera que casarse con las versiones de las historias. No, entre más versiones haya mejor. Cuando uno está haciendo la tesis en la escuela de física, uno descubre una cosa, un hecho científico, y eso es así, lo descubra el científico que lo descubra. Dentro de 17 años viene otro estudiante, hace una tesis similar y encuentra lo mismo. No puede encontrar otra cosa, porque la física es así. La realidad real es así. La realidad tangible es como la naturaleza indica. Pero la realidad interior y espiritual, psicológica del hombre, no es nunca igual en el mismo individuo en dos momentos diferentes. Mucho menos va a ser igual de un individuo a otro y de un individuo de una cultura a un individuo de otra, de un individuo de un momento histórico a otro momento. No existen dos no existen dos que sean iguales, puede ser que se parezcan. Entonces, a la literatura, al arte en general, le interesan los hechos dudosos, los hechos, los datos intangibles, los que no ofrecen certezas, pero que pueden ser certezas según la visión que uno tenga de un asunto, o lo que uno va aprendiendo, o lo que uno lee en un libro y que le parece que eso es, pero que hace mal en quedarse solamente con eso. Pero si uno se queda con eso, bueno, eso también interesa. De modo que en las humanidades en general, el arte, eh, uno hace un descubrimiento, y eso por supuesto no es objetivo, eso es subjetivo, interior, íntimo, psíquico, emocional. Uno hace un descubrimiento cuando uno escribe una tesis, por ejemplo, cuando uno escribe un libro, cuando uno publica un libro de poemas, una obra de teatro, o lo que sea que uno publique. Y más tarde viene alguien más que examina ese mismo asunto y escribe otro libro y descubre otra cosa. Y está en las mismas condiciones y descubre otra cosa. Eh, no como cuando Newton dice todo objeto tiende a permanecer en reposo o en movimiento siempre que una fuerza no actúe sobre él. Eso era verdad en los tiempos de Newton y era verdad en los tiempos de Homero, que son 3000 años antes, y es verdad ahorita. Y dentro de 300 años seguirá siendo eso, así exactamente. Pero lo que descubrió Homero dentro del corazón de Aquiles, bueno, ese era el corazón de Aquiles. También sucede en nuestros corazones, pero nosotros somos otros individuos. Nosotros le vamos a dar vueltas y más vueltas, las vueltas que no le dio Homero, y vamos a descubrir más cosas. Y entre más descubramos, mejor.
Una tesis que uno haga en la Facultad de Humanidades no pretende resolver definitivamente un problema teórico, ni de un libro de literatura, ni de una teoría sociológica. Lo que pretende es ir descubriendo más cosas, porque sabemos que eso no se va a responder totalmente, quizá nunca. Entre más difícil, entre más lejos esté la respuesta, mejor. Entre más vueltas le demos, en humanidades es mejor que quede inconcluso, porque entre más vueltas le demos al misterio, al mito, a la teoría, a la hipótesis, mejor, porque seguimos descubriendo al ser humano que hay ahí. Ay, no, ya está. El diablo está ahí. Quiero decir, esta respuesta. De modo que entonces yo no sé, yo creo que no habría que considerar la literatura una ciencia. Eso no ha sido nunca ciencia. Aunque hay teóricos que hablan de ciencia literaria, pero por supuesto que usan la palabra ciencia, o que no que la creen una ciencia. En realidad querrán decir estudios literarios, teorías literarias, la, la reflexión sobre la cosa literaria, lo que es el arte de la literatura, pero no porque crean que eso es una ciencia. Eh, y vuelvo a decir que en los estudios literarios sí se utilizan métodos que tienen rasgos de científicos. Se utilizan métodos, marcos metodológicos, como se dice en la ciencia, para descubrir cosas, pero no es que se hacen experimentos con el microscopio y con el tubo de ensayo. Ah, no, se tienen teorías y pensando en esa teoría uno va al texto y descubre cosas en el texto. O pensando en esos textos uno va a la teoría y descubre cosas en los textos. Y lo que ha dicho este teórico, y lo que ha dicho aquel otro, y lo que dijo el escritor fulano de tal, también entra en esa composición. Aquí Contreras escribió, llama la atención que Isaac Asimov también era científico y fue un escritor muy prolífico, gracias a sus conocimientos de ciencia, aunque sus obras siguen siendo literatura. Sí, señor. Asimov es un caso. Utiliza su conocimiento científico para hacer literatura. Eh, ya está dicho, pero lo que escribe es literatura. Y a veces puede ser que en este momento de la historia, algo escrito por un autor de ciencia ficción, como Isaac Asimov, se diga, va, no, esto es una especulación. La literatura de ciencia ficción se le llama también literatura de especulación. Nada, hasta demasiada especulación. Aquí se volvió loco Asimov, se volvió loco Robert Heinlein, o se volvió loco Ray Bradbury. Pasan 10 años y dicen, ay, mira, lo que escribió Bradbury hace 10 años ahora es realidad. Ya existe un robot que sabe hacer merengada. Eso puede suceder. Pero lo que escribió como cuento, lo que escribió como novela es literatura. Y lo que está publicado en la revista Science, que está en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ohio, eso es ciencia. Ray Bradbury es autor de Fahrenheit 451. 251, no, 4. Sí, 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 él es el autor. La ciencia ficción no siempre trata de la ciencia. Es más, la ciencia ficción trata, como el resto de la literatura, del hombre, de sus sueños, de sus inquietudes, de sus dudas, de sus alegrías, de sus frustraciones, de lo que siente, de lo que espera. Perfecto. Recuerdo haber leído ese Gracias. libro y me conmueve mucho el final. Ay, el final es una barbaridad. Claro, te tiene que conmover. Oye, eres humana. Perdón, Betancourt, estabas diciendo algo. No, dándole las gracias por el comentario y la respuesta que me dio a mi duda, ¿no? Muy bien, un placer. Yo no sabía que yo podía decir estas cosas. Muchas gracias a ti por hacer que lo haga. Mateo está levantando la mano. Sí, profesor, por acá. Bueno, hablando sobre la definición de literatura, yo creo que en pocas palabras literatura vendría siendo, lo comenté creo que en el chat pasado,
es que me produce mucha curiosidad, pero simplemente vendría siendo el resultado, o sea, la literatura es como el resultado, como el trabajo final, ¿verdad? Como el trabajo final de determinadas personas que dieron a lugar un texto. Es decir, la literatura es como el resultado textual de la expresión de una persona en específico, o de varias. Por eso es que creo yo, o lo relaciono con esto, que a los libros históricos, por ejemplo, a ciertos libros históricos, se les llama obras literarias. Pero, ¿qué son esas obras literarias? Son expresiones escritas, son textos y son la obra final que tuvo lugar en un determinado tiempo. Entonces, en resumen, vendría siendo el resultado final de expresiones textuales, sí. Es lo que es la Sí, manera en que lo consigo hasta ahorita. sí, es verdad, es eso. Pero la literatura, perdón, el resultado final, los libros que existen son la literatura también, pero literatura también se llama el, el ímpetu de la creación, la imaginación, aquello que lleva al autor a escribir, también eso se llama literatura. El conjunto de los autores que escriben literatura, también eso se llama literatura. El campo de estudio, bueno, el campo de estudio de la literatura no, eso se llamaría estudio de la literatura, pero el campo creado por los artistas que se expresan con la palabra, eso también se llama literatura. Es como cuando uno busca una palabra en el diccionario, dice acción y efecto de tal cosa. La acción se llama eh, de esa forma. En este caso sería la acción de escribir, de crear textos. Y el efecto, que son los textos, también se llama literatura. Y cosas que van más allá también se llaman literatura. Cuando hablaba Mateo, me di cuenta de que hay algo más en este comentario de Contreras que no percibí cuando lo estaba leyendo para ustedes. Dice, recuerdo haber leído ese libro, Fahrenheit 451, y me conmueve mucho el final. ¿Por qué te conmueve el final de un libro que se supone que que está eh, basado, que proviene del conocimiento científico del autor? Me conmueve porque al final uno se da cuenta de que lo que queda en el espíritu humano cuando eh, se intenta borrar todo, lo que queda es ese ímpetu, como dije en algún momento, de guardar lo que más lo toca a uno íntimamente. Estas personas con las cuales se reúne, ¿cómo era que se llamaba el señor Montán? No me acuerdo, era un nombre así como Montán, el protagonista de 451. Él se va de esa civilización en la cual los libros están prohibidos. Imagínense ustedes lo que está prohibido. Los libros. Existe un cuerpo de bomberos que está dedicado a eliminar los libros. No a apagar incendios, sino a hacer incendios. Montar. Exactamente. Muchas gracias. Eh, un cuerpo de bomberos que no está dedicado a apagar incendios, sino a causarlos. ¿Y qué queman? Libros. Andan persiguiendo a la gente para encontrar los escondites donde guardan los libros, porque están prohibidos. Y este protagonista se cansa de eso, porque él es bombero. Se cansa de eso. Y toda la cosquilla que lo lleva a descubrir que ahí hay algo que va en contra de la humanidad, es todo eso se lo causa una muchacha que un día le habla de poesía, metiéndose en un problema, porque si están prohibidos los libros y ella le habla de poesía a un bombero, es decir, a un destructor de libros, bien podría ser que la destruyeran a ella. Ese mismo Montag la destruyera a ella. Pero ella le habla de eso, de poesía, y le dice, los libros, él le dice a ella, los libros son peligrosos porque hacen que pensemos,
porque nos hacen libres. Eso es peligroso. Él mismo lo sabe, pero él está del otro bando. Y debido a esa reflexión que inicia esta muchacha cuando le habla de poesía, él termina yéndose no solo del fulano cuerpo de bomberos, sino de toda esa civilización que intenta destruir todo lo bello que hay en el espíritu humano, que está en los libros, especialmente en los libros de poesía, y se va a una comunidad donde cuando él llega en una noche, están alrededor de una fogata y de repente el más viejo de todos comienza a hablar. Mire, una fogata, como comenzó la poesía en la antigüedad más antigua, al principio de la prehistoria, imagínense, al principio de la prehistoria, cuando no existía la escritura, que la gente después de comer lo que habían cazado, se reunían con una fogata para tener calor y para ahuyentar a los depredadores. Y entonces, como bueno, todavía no tenían sueño, como pasa en Don Quijote, le pedían al más viejo que contara una historia. Y en esta historia de Fahrenheit 451, este hombre llega hastiado de esa destrucción de lo más bello de los seres humanos, llega a esa comunidad y lo invitan a que se siente alrededor del fuego. Y un hombre, un viejo, va a recitar un poema, porque no se pueden escribir, porque si te encuentran con el cuento, con el texto escrito, te lo queman y te queman a ti. Y entonces, silencio, que ya va a hablar el viejo. ¿Qué va a decir el viejo? Dice, no recuerdo exactamente si es esto o si es esta versión, pero dice, en el principio existió el verbo. Y, oye, ¿cómo es que dice el primer verso del Génesis? ¿Vieron? Miren dónde está la Biblia, en un libro de ciencia ficción. No sé, Creo que eso el está primer en verso de Juan. la Biblia. ¿Perdón? Creo que es en Juan. Primera Juan. Ya. No escucho, no entiendo. ¿Qué está buscando? Que cree que es el primero de Juan, creo que dijo. Sí, sí, Sí. si es con verbo, el primero de Juan, pero es el Génesis, el Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra, Ajá. y el Sí. Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y entonces, bueno, él dice eso y uno sabe, ¿no? Este señor se sabe la Biblia de memoria, la Biblia, toda, porque los revolucionarios, los clandestinos, tenían que aprenderse los libros de memoria porque no podían estar impresos, porque tenerlos impresos era estar en peligro de muerte, como en la Inquisición. Te encontraban con un libro prohibido y te llevaban a la hoguera. Eso mismo pasaba en esta historia que se supone que se desarrollaba en el siglo XX. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, está bien, no tengamos el libro impreso, guardémoslo en la memoria. Y este muchacho llega a esa comunidad donde está un viejo que está recitando la Biblia y comienza con, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y uno sabe que lo que va a recitar es la Biblia y eso termina 1400 páginas más adelante. Y se las tiene todas guardadas en la memoria. ¿Qué es lo que guarda el hombre cuando le destruyen todo? La poesía. Ya después de dicho eso, chicos, vamos a almorzar. De pana. Hablamos bastante, me gustó. Sí, sí, bastante interesante la clase, la verdad. A mí me Así que parece que bueno, a mí me parece que me gusta esa última frase. Me he debido quedar callado después. ¿Qué guarda el hombre cuando le destruyen todo? La poesía. A ver, Esa es la frase para retirarnos. no, bueno, no sé. Si no hay más Ah, comentarios, sí, pero ya. no, lo que pasa es que me pareció una conclusión bella para ese comentario, ese largo comentario que ya estaba haciendo. Claro, era el momento perfecto para cerrar, ¿no? Sí. Eh, He debido cortarlos. Oye, ahora quedamos solamente 6. Al principio eran como 15, pero no, está muy bien. Algunos habrán tenido que trabajar o tendrían otra clase o ya nos pasamos de la hora, no sé. ¿Qué más tienen por ahí, chicos? ¿Les Por lo parece bueno que la menos, próxima vez que nos reunamos comencemos con alguna de lectura de esos libros que a ustedes los emocionan, que siempre les han conmovido, etcétera? claro sí, que sí, me profesor. parece.
¿Quién se Me ofrece? parece. Dice Yo me Claudia, ofrezco. dice Claudia Contreras. Profe, sí, yo quiero hacer esa actividad. Pero, ¿cómo sería la modalidad? ¿Uno por día o todos? ¿O nos vamos a reunir Eh, otro día? ¿En qué está pensando? bueno, tú sabes que, tú sabes que, como eso no está en el programa, cuando yo empiezo mi año académico con mis alumnos en mi aula, o sea que no tengo el cronograma fijo para todos los profesores, como en esta ocasión que es virtual. eh, y yo digo, no me interesa cuántas semanas me vaya a tardar yo en esto. Lo principal en una clase como esta tiene que ser el disfrute, el placer de la literatura. Si no hablamos de la teoría, no me importa. Y entonces, como los estudiantes suelen entusiasmarse con esto, entonces todos el primer día quieren leer su texto. ¿Sí? Y yo feliz con eso, porque de eso se trata. Pero por supuesto no pueden todos el mismo día. Entonces, bueno, para la próxima, ¿quién? Entonces, yo, profe, yo de segundo, profe, yo de segundo. Bueno, se pueden ir turnando. Como tenemos ese horario esclavizador del cronograma, en que cada semana hay que ver este tema y si no lo vemos, ¡ay, qué problema! eh, Podemos leer dos o tres cosas al principio dos o tres estudiantes que lean algún texto que no sea muy largo el primer día, y luego otro. Y si se hace muy fuerte la necesidad de disfrutar nuestra lectura, podemos citarnos para otro día. En ese caso sí les voy a permitir que me citen para un sábado, por ejemplo. Porque si es para eso, sí. A ver, leemos Excelente, algún excelente. fragmento. Excelente, sí, ok. Leemos algún fragmento, pregunta Contreras. Sí, eso es. Un fragmento que nos guste mucho. El fragmento que a ti te vuelva loca de placer cuando lo lees. El que tú tienes guardadito, que cuando te sientes triste vas a él y dices, ay, cuando yo leo esto, se me aclara el día. Sale el sol, pues, ¿no? O se mete, según a uno le gusta el sol, le gusta la lluvia. Eh, es como el texto que lo ha marcado a uno de una forma importante y que uno diga, mira, si tuviera que salvar este texto de las manos de los destructores de libros, de los nazis, si hubiera que salvar alguna página, yo salvaría ese. Bueno, dos o tres estudiantes cuatro, podemos comenzar con esos tres o cuatro que lean al principio de la próxima clase. Vale, Este, profesor, así muy bien, será. ok. Si estuviera yo en mi casa, yo podría leerles varias cosas, pero se salvaron porque no estoy en mi casa, entonces no tengo mis libros. Entonces, chicos, si no hay más comentarios, bueno, podemos hacer esta cosa cruel de despedirnos así y cerrar pisando la tecla de end. Me parece tan odioso. Uno cuando termina la clase, en primer lugar, tiene el profesor siguiente que va a usar la clase, el aula, me tiene que tocar la ventanita. Y entonces yo digo, ok, ya llegó la hora, pues yo acabo de empezar. Salimos. Entonces los estudiantes empiezan a hacerme preguntas en el pasillo. Terminamos llegando, pasando por el cafetín. Entonces, ¿usted no quiere café? A veces nos sentamos, aunque no tomemos nada. A veces llego al metro con algún estudiante que tiene una pregunta muy difícil. Pero esto de, chao, end. Ay, Dios, terrible. Por eso les dije ayer, bueno, no sé si fue a ustedes que les dije, estaba loco por volver a las aulas. Hace 3 años ya, vamos en esto. Entonces, chicos, no hay más preguntas, no hay más comentarios, no hay más lectura, no hay más chistes. Ay, mi mamá, lo bueno es esperar. Alguien Creo está que hablando y no. no entiendo. Como dice mi mamá, que lo bueno se hace esperar. Bueno, entonces, listo. Mira, nos está anunciando Zoom que ya nos quedan menos de 10 minutos. Podemos dejarlo hasta ahí. Ha sido un placer, chicos. Muchas gracias por la atención.
Igualmente, profesor. Esto no Muchísimas sería nada. gracias. Esto no sería Igualmente. nada sin ustedes. Gracias, profesor. Y Nos si vemos lo la próxima máximo. clase. Feliz Bueno. viernes a todos. feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Dios me los bendiga. Gracias, hasta luego. Hasta la Igual. Hasta próxima. luego. Chaito, pues. Hasta luego.